Tomás no. Digo para no retomar la pregunta, en la que también creo que intervino Berenice, y No, había alguien todavía Tomás más, no ha ingresado. y había hecho una intervención. Bueno, mientras esperamos que por ahí ingrese, y para retomar eso, porque es importante que esté ella, que fue quien hizo la intervención, recién estábamos charlando con Luisina, que nos parecía importante retomar un poco algo que hoy había preguntado Ana con respecto a la apertura que tiene la ficha de cátedra de plan de clase, donde no especifica con qué forma se va a desarrollar, se va a hacer el desarrollo de la clase, o sea, del plan en relación a las acciones. Y dice acciones, ¿sí? Y acciones es un concepto que hemos tenido que aclarar puntualmente en los foros, algunos y algunas han preguntado, y lo vamos a retomar acá ahora porque nos parece importante en relación a también la idea de por qué llamamos intencionalidad, ¿no? A las intencionalidades, tanto general como bimestral, ¿no? Y esta idea de por qué propósito cuando es en la clase, ¿sí? Bueno, una de los fundamentos que esto también tiene es pensar que definir acciones es definir de manera amplia, ¿sí? De manera amplia, la forma de revisar todas aquellas maneras de nombrar aquello que sucede en la clase. Lu, vos me interrumpís si hay algo que decir, por favor te pido. Las acciones refieren a actividades, a juegos, a driles, ¿sí? A tareas, a todas las formas de situaciones posibles, ¿sí? Que uno pueda desarrollar en el marco del plan para hacer en la clase, ¿sí? Esas son acciones. Y les decimos acciones porque las acciones es el concepto que las reúne, que permite que después cada uno y cada una nombre e identifique esas acciones con lo que consideran que dentro del marco del modelo pedagógico, educativo en el que están parados y paradas, ¿sí? Se va a desarrollar esa clase, ¿sí? De la misma manera, intencionalidad educativa. Cuando hablamos de intencionalidad educativa, lo que estamos abordando allí a través de ese concepto es una mirada amplia sobre las diferentes formas que los diferentes modelos, ¿sí? Abordan en relación a cómo nombrar aquello que pretendemos que suceda, ¿sí? Y en la clase, en este marco, pensando en las intencionalidades, el propósito tiene que ver con una idea de estoy proponiendo, es una acción, el propósito es una acción propositiva, es la intención propositiva de que algo, sí, pueda suceder. Pero que pueda suceder no quiere decir que tenga que suceder, ¿sí? Es mi propuesta, es mi intención, ¿sí? Al denominarla propósito con esa idea propositiva, es mi propuesta, ¿sí? No estoy cerrando la posibilidad de que no todes, ¿no? Lo definan las situaciones, ¿sí? Porque si no le diría objetivo. El objetivo, saben, es cerrado, ¿sí? Es, quiero esto y esto va a suceder, ¿sí? En ese marco, y hablando de los modelos, para no hacerlo muy largo, hay algo que también hemos visto con Lu en la revisión de los proyectos, sobre todo en las fundamentaciones, ¿sí? Y en algunas intervenciones realizadas en los foros, que por ahí se dice enseñanza-aprendizaje, ¿sí? No decimos está mal, decimos, ojo, refiere a un modelo, ¿sí? A un modelo, al modelo que dice, yo enseño, vos aprendés, ¿sí? Si yo me paro ahí, todo lo demás tiene que estar en línea, ¿se entiende? Todo lo demás tiene que estar en línea. Si yo en mi fundamentación puse enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Ya cuando bajo a leer, espero
una línea determinada en relación a la elección de los contenidos, a la elección de los temas, al orden de los temas y al formato de la evaluación, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí arriba dice, yo te enseño, vos vas a aprender. No es lo mismo enunciar un indicador en el formato de enseñanza-aprendizaje que en el formato de la enseñanza y el aprendizaje. No es lo mismo la consideración del estudiante, la estudiante, los estudiantes en el marco de enseñanza-aprendizaje que en el marco de la enseñanza y el aprendizaje. La enseñanza y el aprendizaje implican que yo enseño, tengo la voluntad de enseñar, ¿sí? Pero que hay otros que deciden aprender. Y pueden no aprender por lo que yo enseño. Yo tengo la intención, pero no es un proceso que está vinculado y porque se enseña se aprende, ¿sí? Da lugar a ambas. ¿Saben qué da lugar? A la decisión de aprender. A la decisión de aprender. Entonces se configura en otro marco, porque la decisión de aprender implica reconocer a los estudiantes, ¿sí?, como sujetos autónomos y autónomas que deciden y que tienen estrategias propias además para el aprendizaje, ¿sí?, así como yo las tengo para la enseñanza, ¿no? Lu, ¿estamos ahí con lo que habíamos hablado que íbamos Sí, a redondear? perfecto. Aporto a lo que venías recién Sí. diciendo, que quizás también esto es lo que abre la posibilidad de esta cuestión que muchas veces aparece de la reflexión sobre lo que se enseñó y si se aprendió, si se logró que se aprenda eso que estaba esperando o no, y si reviso o no reviso en situación de clases o que me había planteado. Digo, cuando aparece esta cuestión de tener en cuenta que quizás del otro lado puede que no se esté aprendiendo lo que yo estoy intentando enseñar, es donde aparece la posibilidad de hacer esa reflexión durante o esa evaluación durante la enseñanza que permita cambiar el plan de clase o que permita cambiar determinada acción que se había planteado y se revise incluso hasta el propósito de la clase, porque resulta que me había planteado como intención de enseñanza determinada cuestión que me estoy dando cuenta que no estaba acorde para ese día o para ese grupo o para el proceso de aprendizaje que vienen llevando esos alumnos. Entonces, bueno, sin perder de vista esta gran intencionalidad, que es la intencionalidad bimestral, que es la que va medio como armando el camino para todo el proceso, poder decidir sobre la marcha que ese plan de clase que había planteado quizás necesite algunos retoques, por decirlo de algún modo así medio burdo, en el durante, ¿sí? Pensando un objetivo de aprendizaje, quizás entonces lo que yo me planteé enseñar del otro lado tiene que aparecer, y de algún modo si no aparece lo tengo que reforzar, por ahí como para hacer ese paralelismo entre estas dos situaciones. Fabi, otra cuestión a tener en cuenta, si querés podemos abordar las preguntas, las dudas que habían surgido al final de la otra parte, que ahí veo que ha ingresado Tomás, que es quien había iniciado la consulta. No se escucha, Fabi, está silenciada. Ahí estamos. Vamos a retomar, y cualquier cosa, Tomás y Berenice, que estuvieron interactuando en el otro Zoom en el chat, me van a corregir si me estoy yendo y no es eso lo que yo leí y traté de memorizar ahí. La idea era pensar que Tomás planteaba esta cuestión de decir, bueno, los diseños están, sí, está bien, los diseños están, obviamente son documentos, pero Tomás me corregirá, no sé si puede hablar y si no escribe, tampoco es como que, wow, los diseños, ¿no? Y hay que, todo alabado sea el diseño, ¿no? Espero seguir por ahí, sigo por ahí, Tomás, creo que sí. El diseño es el diseño y y es prescriptivo. Bien, ahí está, me dice sí, así es, profe. El diseño es prescriptivo. ¿Qué quiere decir que es prescriptivo? Que define situaciones que se determinan como un piso sobre el que todos tenemos que pararnos para la enseñanza y el aprendizaje. Es prescriptivo porque define ese piso de la igualdad. Todes mínimamente, ¿sí? Estos contenidos
todos nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, tienen que tenerlos, aprenderlos. Vieron que yo muchas veces a los que interactúan conmigo en el foro pongo con H, aprenderlos, ¿sí? Tiene otra connotación, otro concepto es, ¿no? Bueno, y ahí Ana Luisa dice, claro, a mí me lleva a pensar en el texto de Santos, y yo sí, todo lleva a pensar en el texto de Santos, incluso cuando hablábamos con Lugo recién en el intervalo, pensábamos en esta cuestión de decir, nos lleva a Santos por esta idea de lo que es y lo que se configura, ¿no? Lo que es y lo que se configura, que es muy importante tenerlo en cuenta en las lecturas que hacemos. Entonces ahí después Tomás, en función de esto, ¿no? Que el diseño, ya digo, aclaro esto del diseño, ¿no? El diseño necesariamente, si bien este diseño tiene una línea humanista social, ¿sí? Está dentro de ese modelo humanista social, ¿sí? Marca ciertas pautas dentro del marco de las edades cronológicas, porque la escuela está armada en función, la institución escolar está armada en función de las edades cronológicas. Lo que, línea que nosotros no seguimos, obviamente, ¿no? La de la edad cronológica, ¿no? Y en este sentido, hay algo que ahí Tomás había puesto, es decir, un mismo juego, decime Tomás si estoy en lo cierto, un mismo juego se puede hacer con un niño o niña de 8, de 13, un joven de 16. Sí, totalmente, totalmente. ¿Qué es lo que hace que ese juego, ¿sí? Que ese juego, que es el mismo juego, ¿sí? Pueda ser potable para un niño de 8, un niño o niña de 13 y un joven de 16. ¿Qué sería lo que hace, ¿sí? Distinto? La intención sobre el juego y la intervención que se realiza en función de la apuesta, ¿sí? De ese juego en el marco de la clase, ¿no? De ese juego en el marco de la clase. ¿Quién propone el juego y quiénes jugamos el juego? Eso define, ¿sí? La situación, ¿no? La intencionalidad pone ahí natatorio, ¿quién es natatorio? Dígame quién es, así le digo el nombre. Y tal cual es la intencionalidad. Sí, la intencionalidad. Y la intencionalidad, le sumamos, ¿sí? Nadia, hola Nadia, la intencionalidad puesta en juego a través de las intervenciones, ¿sí? Ana trajo a Santos, ¿sí? Ana trajo a Santos, y lo retomamos y decimos, con esto que estamos hablando de la intencionalidad, las intervenciones, ¿a través de qué se pone en juego el propósito? A través de las intervenciones, ¿sí? Yo puedo tener un plan hermoso, pertinente desde el principio hasta el final. Ahora, si cuando voy a hacer la traducción de ese plan, cuando lo voy a llevar, cuando lo voy a configurar del paisaje al espacio, ¿sí? Ya que estamos con Milton, cuando lo voy a reconfigurar ahí, si yo, a ver, se me ocurre uno, bien, la rapidez se me va con la edad, pero vamos a pensar en que se ubiquen en los espacios libres para recibir la pelota. Ese es mi propósito, ¿sí? Que se ubiquen en los espacios libres para recibir la pelota, que después Luisina va a retomar un poquito la cuestión de la amplitud de los propósitos, ¿sí? Ese es mi propósito, pero después yo durante la clase estoy todo el tiempo. Picá la pelota, avanzá picando, no la piques, pasá sobre hombro, fíjate que el lanzamiento. ¿Y mi propósito? ¿Se entiende esto? ¿Se entiende? O sea, ¿puse en acto mi propósito? No, estaba divino, hermoso en el plan. Pero cuando fui a la clase, mis intervenciones definieron otra situación, ¿sí? Entonces, en este sentido, es la intencionalidad y son las intervenciones las que le dan cuerpo, las que le dan vida, las que ponen en relación vincular al objeto y al sujeto en el marco de
la clase, ¿sí? A ver, Claro, pues no, por ahí como decías hace un rato, que son las acciones que nosotros hagamos lo que le van a dar forma a los propósitos. Cuando decías de realizar las acciones, son las acciones mediante el juego, la intervención y todo eso lo que van a dar cuenta o le van a dar forma al propósito o la intención que nosotros tengamos para esa clase. totalmente, es así, Ana, tal cual, sí, sí. Berenice estaba levantando la mano, la manito Sí, virtual. gracias Lu. Yo ya no veía a Berenice, digo, ¿qué mano? Ahí está. No, le pido disculpas por el tema de la cámara, pero no tengo acceso al celular. No, totalmente. Yo Eh, quiero aclarar, antes de que hables, Berenice, quiero aclarar eso. O sea, digo, la apertura de la cámara es una situación, digo, nosotros nunca la reclamamos porque sabemos que uno se mete invasivamente en la vida de todos, ¿no? Entonces, y cada uno tiene su vida, sus momentos, está en una situación particular en sus casas, así que eso es un reclamo que nunca les vamos a hacer. Perdón, Bere, dale, sí. Bueno, no pasa nada, muchísimas gracias. A mí lo que me pasa particularmente, que por ahí mis compañeros, mis compañeras me pueden ayudar un poco, el tema de las intervenciones. La realidad es que puedo armar un re plan de clases, pero me pasó hasta en prácticas uno que la profe me dijo, me encanta tu trabajo, pero necesito ubicarte en rol de profe. Eso no me lo olvido más y creo que me recibiré con eso de decir, necesito ubicarte en rol de profe. Como que siento que uno puede llegar a tener una intencionalidad, perseguir un propósito, pero a la hora de estar ahí la realidad es totalmente distinta. Entonces yo creo que me está costando mucho el tema de cuando hicimos la fundamentación y lo del grupo, como que todo un proyecto de enseñanza me cuesta mucho, porque para mí la realidad es que la experiencia es parte de la formación de uno, y al no poder tenerla ni siquiera en prácticas uno, como que realmente me cuesta, me está costando un montón todo lo que es un proyecto de enseñanza, más que un plan de clases, ¿entiende? Sí, se entiende, Berenice. Bueno, vamos a empezar por algunas cosas. Primero, por una cuestión que es como una manía que tengo, digo, que es referir a los conceptos. Primero vamos a referir a la conceptualización de la experiencia, ¿sí? Definitivamente la experiencia no se configura si no hay vivencia, ¿sí? La vivencia es esa situación en la que somos parte de determinadas cuestiones, ¿no? Y entonces, bueno, obviamente al no haber vivencia, no se configura la experiencia, ¿sí? Ahora, nosotros, cuando hubo que abordar las prácticas virtuales, una de las cosas en las que se pensaron fueron en la pérdida y la ganancia, en relación a no tener ese contacto con los estudiantes en el marco de la presencialidad, ¿no? Y yo particularmente recordé qué me había pasado a mí, ¿no? Hace miles de años, ¿sí? Cuando después de haber hecho mis prácticas, tuve que ir a una escuela, ¿no? Y entonces me puse a pensar que de todo lo que me había pasado en las prácticas, me estaba posibilitando o había sido, podía ser en ese momento un insumo para que yo saliera del berenjenal en el que estaba metida, ¿no? Queriendo dar clase con niñas de primer grado en aquella época, ahora se dice año, ¿no? Y me di cuenta que la experiencia es algo que uno, obviamente, que es valiosa, ¿sí? Que uno, cuando la necesita, la tiene a mano y la toma, ¿sí? Pero también la experiencia es una configuración continua en la vida de los y las sujetos, ¿sí? Entonces, y que además esa experiencia, sobre todo en educación, y en este marco en el que estamos hablando sobre los vínculos y los estudiantes y el enseñar y el aprender, es algo que es siempre nueva,
La experiencia es siempre nueva, porque la vivencia es siempre nueva, porque los intercambios y los vínculos son siempre nuevos. A mí no me garantizó nada haber hecho mis prácticas, ¿sí? En la escuela anexa, para después llegar a la primaria, a la primaria 3, en pleno, barrio en pleno barrio 3 de febrero de Florencio Varela, ¿sí? No me garantizó nada, absolutamente nada, ¿no? Entonces, creo que y esta lectura yo la hago, no porque digo, no, las prácticas, no porque, no, lo presencial no. Yo digo, sí, lo presencial sí. ¿A qué me ayuda? A poder hacer lecturas, a revisar configuraciones, a poder entender esto que estamos hablando hoy acá en la virtualidad, de que este es el plan y esta es la clase, ¿sí? A esto que Berenice plantea de cómo el plan se reconfigura a través de la intervención, ¿sí? Eso, a eso contribuye la práctica, ¿sí? A eso contribuye la práctica. Me abre el campo de la lectura de la configuración de las diferentes situaciones de la práctica, ¿sí? Pero no piensen que porque no han tenido la práctica, ¿sí?, en la presencialidad, en estas instancias, les va a ir mal, ¿no? Les va a ir mal. No, no. Quizás cueste un poco más, ¿sí?, esto de entender por qué la intervención es tan importante y cómo la intervención es lo que planta el plan y lo reconfigura como clase. Quizás al principio va a estar complejo poder romper ese hielo del vínculo, porque lo que hacen las prácticas acá en la Facu es eso, ¿no? Es posibilitar, ¿no?, que uno diga, wow, no me van a comer. Sobre todo aquellos y aquellas que no han tenido ningún tipo de experiencia, ¿no?, en relación al trabajo con niños, niñas, jóvenes. Y no digo que no lo han tenido, porque quizás muchos de ustedes los han tenido en el club, en la colonia, pero la escuela es otra cosa, ¿sí? La escuela es realmente otra cosa. ¿Sí? Si tuviéramos tiempo y pudiésemos hablar sobre los ámbitos de la educación física y cada uno de ustedes pudiera contar su experiencia en el ámbito en el que trabaja o ha trabajado, veríamos que en muchos puntos nuestras experiencias en diferentes ámbitos son muy distintas en función de los grupos que configuran esos espacios, ¿no? Entonces, la escuela, eso, yo creo, Berenice, que uno no se pone en el rol de profe hasta que no es profe. Es más, yo voy a decir algo. ¿Estás grabando vos, Luisina? Yo voy a decir algo. Uno no es profe hasta que es profe. ¿Y cuándo es profe? No sé. No sé. No me quiero poner a llorar. Yo me pongo a pensar, ¿no? ¿Qué profe soy? ¿Soy esa profe de hace 20 años? ¿De hace 30? No, no. ¿Soy la profe de ayer? Tampoco. ¿Soy la profe del Zoom anterior? Tampoco. Intermedió una charla con Luisina de 10 minutos, ¿sí? Intermediaron sus interrogantes, ¿sí? ¿Yo soy esa profe que era hace 10 minutos? No. No. Sin ninguna duda que no. Entonces, el primer paso para sentirnos profe, Berenice, es cuando estamos totalmente solos, solas, soles con los estudiantes que nos tocan en suerte después de aquel acto público o después de que nos aceptaron el CV en una escuela privada y vamos ahí y estamos, ¿no? Ese es el primer paso para sentirnos profe. El segundo es la primera intervención. Hola, buen día, ¿cómo están? Wow, hay gente que contesta. Y ahí empiezo, ¿no? ¿Y cómo estoy? Estoy, ninguna duda, sola, solo en el mundo, ¿sí? Ellos, ellas y yo, ¿no? Y ahí empiezo a configurarme, ahí empiezo a entender lo que es el vínculo, ahí empiezo a entender, porque cuando estoy haciendo la práctica también, en ese ensayo, siempre hay un tercero y un cuarto, o dos terceros, que somos el profe del curso, los profes de la práctica y ustedes, ¿no? Ahí. Entonces,
configurarse como profe, wow, lleva mucho tiempo, y uno nunca es definitivamente profe. Y la intervención, en este punto, y quiero dejar, porque acá alguien, Lu, vos fijás en el chat si hay algo para... hay algo importante que quiero responderle a Berenice con respecto a cómo verse como profe y a la relación del plan de clase y la clase, ¿sí? Yo creo que hay algo que es importante, y volvemos a la idea de las lecturas, ¿sí? ¿Qué es importante que es? Yo leo el plan. ¿Qué hago? La clase no se va a dar nunca hasta que no esté con los estudiantes. No va a pasar. No va a pasar. La clase se configura ahí. Pero cuando leo el plan, puedo pensar, a ver, si yo planteo esta actividad con el grupo que tengo a cargo, ¿qué puede pasar? Esto, esto y esto. Si pasa esto, ¿cómo voy a intervenir? Ese es otro plano del plan de clase, ¿sí? Ese es otro plano. Es cuando yo proyecto y pienso y defino instancias de intervención, no las intervenciones, instancias, porque las intervenciones no se pueden definir, ¿sí? No se pueden definir sin estar en la clase. Las intervenciones son acciones propias de la clase. Y yo misma me voy a corregir. Lo que defino ahí cuando releo el plan son alternativas a lo que puedo hacer si sucede algo, pero no intervenciones, porque la intervención se define en el marco de la estrategia, ¿sí? ¿Está? Y la estrategia es algo que se construye en el momento en el que yo propongo y les otros responden, ¿sí? ¿Qué hay? Porque nos quedan 9 minutos. Lu. Por ahí, Santiago, si querés también aportar algo en relación a lo que fuiste comentando en el chat, por ahí recuperando lo que plantea Santiago y en línea con lo que mencionabas recién, Fabi, también Sí. pensar en que la intervención no es, ¿cómo decirlo? No es algo que surge de la nada, no es algo no es improvisación, ahí está, no encontraba la palabra, no es improvisación. La intervención es en relación a todo un proceso que se viene pensando precisamente desde antes del encuentro. ¿Y qué tenemos antes del encuentro? Estas charlas. Antes del encuentro tenemos la planificación respecto de la clase, antes del encuentro tenemos ese momento de lectura de un documento curricular o de una normativa o de una resolución que sale en relación a, por ejemplo, este proceso, este periodo de aislamiento, donde la configuración de las clases cambiaron rotundamente. Hay toda una cuestión previa que va, si se quiere, generando todo un marco para poder encauzar esas posibles intervenciones y para poder empezar a pensar qué puede llegar a suceder en el encuentro con los alumnos y las alumnas, que como ustedes bien dicen, que ahí se sumaba también Nadia a lo que había planteado Berenice, como bien dicen, hasta que no estamos adelante del grupo es muy difícil poder pensar esa planificación, esa proyección y todas las intervenciones que pueden llegar a surgir. Pero hay en todo esto que estamos realizando una forma de empezar a darle un marco. Por eso también la propuesta de pensar intencionalidades, por eso también la propuesta de empezar a analizar qué atraviesa cada uno de estos modelos para poder pensar una intencionalidad, para poder pensar un objetivo, un propósito, que implica una acción, como recién decía Fabio, hay cositas ahí que se pueden ir teniendo en cuenta para que esto de que no esté la práctica, no esté la práctica del contacto con los alumnos y las alumnas, no sea algo que viene a obturar la práctica de enseñanza. Son otros marcos, con otras posibilidades. Es el desarrollo de otra instancia que a veces no desarrollamos cuando estamos en la presencialidad, Totalmente. digamos. O sea, cuando encontremos el equilibrio vamos a estar genial, porque todo esto que ahora estamos desarrollando tan intensamente, que es la escritura, que es la revisión de las conceptualizaciones, que es la mirada sobre los marcos teóricos, sobre los modelos y demás, a veces el tiempo nos corre tan abismalmente en la presencialidad que estos tiempos no nos los damos. Yo quiero invitarles a que para pensar en la práctica le relean y relean y superlean y que se lo pongan ahí arriba en un cuadrito a Deleuze, en esa frase que está en el programa, que dice: la práctica es un conjunto de conexiones de un punto teórico con otro, y la teoría un empalme de una práctica con otra. Ninguna teoría puede desarrollarse sin encontrar una especie de muro, y se precisa la práctica para agujerearlo, ¿sí? Es
impecable, define la práctica en su contexto más amplio, ahí van a encontrar respuestas también a esto que se están planteando, ¿no? Sobre qué va a pasar en la práctica. En la práctica va a pasar lo que pasa en la teoría, y en la teoría lo que pasa en la práctica, y es un equilibrio y un conjunto constante. Y sí, Santiago, totalmente, los tiempos son tan cambiantes. Andrea siempre dice, no sabemos con qué escuela nos vamos a encontrar en unos meses, cuando se vuelva, cuando no se vuelva, cómo se va a volver. Es la incertidumbre. A mí me encanta, el lugar donde yo me siento más cómoda, ¿sí? Porque es lo que siempre genera estar repensando y pensando. Nos quedan 5 minutos, preguntas. Fabi, antes de Sí. terminar, tengo una consulta. Por ahí en Prácticas 1 no terminamos el proyecto entero, entonces a la hora de la fundamentación, por ejemplo, a mí me faltó el por qué. Me dijiste, Sí. está bien, bueno, ¿por qué? Bueno, ahí lo entendí, lo agregué y demás. Me pasa puntualmente que con la evaluación tampoco habíamos trabajado en Prácticas 1, y cuando decimos una escala de valoración, pensándolo después de la aclaración tuya, digo, bueno, es en función de los indicadores que uno tiene dentro de lo que es variables, si el alumno llega o no llega. Ahora, me imagino que poner algo negativo no está bueno, entonces poner si lo logra, no lo logra, si está bien, si está regular, a eso vamos con la escala de valoración. La escala de valoración tiene una característica bien distinta a la de cotejo, ¿no? Y responden a modelos también, que es lo que hablábamos, Si la de valoración dice bien, muy bien, regular, mal, excepcional, brillante. Eso es la escala de valoración, valora, ¿sí? La de cotejo dice sí, no, siempre, nunca, a veces, abre el margen, ¿sí? Abre el margen, no valora, no le da una valoración ni numérica o conceptual, sino que define los momentos y si se realiza o no se realiza, nada más. Esa es la diferencia entre la escala de valoración y la tabla de cotejo, ¿sí? Sí, Sole, ¿qué más? ¿Me habías dicho algo más? No, puntualmente me faltaba eso de la fundamentación, que lo logré corregir, y después en los contenidos, como trabajamos en handball, había puesto los contenidos que iban para el handball, y había puesto como complementario lo que es fuerza, velocidad, intentándolo hacer desde algo general. Después entendí que si no está plasmado en lo que es bien el plan de clase o en lo que no es bien la clase, no se pone o se debería aclarar. Así que bueno, nada, eso. Directamente eso lo borré porque no lo trabajé. Sí entiendo que le podemos usar en una entrada en calor o en alguna parte de la clase en sí, pero no con el objetivo puntual puesto en, por ejemplo, fuerza. Claro, Bueno. exactamente, digo, si no va a estar tratado como tema en el desarrollo de las clases, es transversal, todas las clases, está, sí, no lo dejamos en casa, pero está en todas las clases, ¿sí? Está muy bien, Sole. Nos quedan 2 minutos, Lu, ¿querés referir? Sí. Sí, vos sabés que pensaba en esto del tema, que justamente el tema, y en relación a esto que decíamos del propósito, de la intencionalidad como el piso, no como el techo, el tema vendría a ser más o menos lo mismo, el piso sobre el cual vamos a trabajar en la clase, lo cual no quiere decir que se dejen por fuera un montón de otras cuestiones. Se trabaja en conjunto la temática que estamos intentando enseñar. Ahora hay algo puntual sobre lo cual queremos hacer foco y eso ocupa el lugar del tema. Y el tema en relación al propósito de la clase, donde está expresado explícitamente qué pretendemos de ese tema. Puede pasar que nos demos cuenta que ese tema nos quedó chico y entonces agrandamos la propuesta, por decirlo de algún modo, o la vamos acomodando, le vamos sumando algunas cuestiones que potencien los procesos de aprendizaje que se van dando. Pero en sí el tema es algo así, vendría a ser algo así como el piso, Fabi, no sé si está de acuerdo. Sí, sí, y tiene que tener la claridad suficiente como para poder leerlo y decir, esto va a pasar en esta clase, ¿sí? Tiene que tener la claridad suficiente, tiene que ser corto, claro, ¿sí? Concreto, ¿sí? Propósito tiene que dar cuenta de todo lo que va a venir abajo. Uno lo lee y dice, listo, la clase se trata de esto, ¿sí? Bueno, ahí
Ahí está, aclaro aspectos a trabajar sobre el TP, a entregar la semana que viene. Bueno, dos cosas. Primero, creo que coincidimos con Lu, gracias, gracias, gracias. Hermosa clase, la verdad que es lindo verles, y fue muy ameno. Yo al menos la pasé muy bien, supongo que Lu también. Después, la semana que viene, 26, como ya dije hoy, se va a entregar en los foros el trabajo, ¿sí? Esto socialícenlo. Cuando les decimos lo de la reentrega, va a haber 3 días en noviembre para la reentrega del proyecto, porque el proyecto es parte del trabajo final, ¿sí? Así que después se los vamos a explicar bien, pero no se preocupen por entregar enseguida, ¿no? Y no, va a haber 3 días donde los van a poder hacer la reentrega, ¿eh? Bueno, Lu, no sé, para mí ha sido un placer. Esperamos haber podido saldar las dudas, los interrogantes que tenían. Saben que los foros siguen abiertos para que pregunten todo el tiempo todo lo que necesiten. Y si alguien tiene algo que decir antes de que se corte el Zoom, ahí están escribiendo. Gracias, Bueno, gracias. les dejo un aplauso a modo de ladrido, no sé si llegan a escuchar de fondo la perra que está. Gracias por